Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Sí. Acá. Sí, primero quería también manifestar mi solidaridad con Roby Baradel por las amenazas que sufrió en su persona y de sus nietos y sus hijos. Esa amenaza está destinada a poner un techo y un tope al tema de las paritarias docentes, porque quieren que los trabajadores tengan 18% de aumento cuando la luz acaba de aumentar el 148%. En un trámite que es absolutamente irregular y cuando empecemos el periodo ordinario lo vamos a plantear. Es nulo, de nulidad absoluta, ese aumento que dispuso Aranguren, porque supera lo que las propias empresas eléctricas pidieron en las audiencias públicas. Así que la solidaridad con Roby Baradel. Acá tenemos un problema que se está obturando el funcionamiento de los poderes democráticos del Estado de Derecho con este festival de DNU. Particularmente en el caso que estamos tratando, esta ley de ART, más allá de los fundamentos que van a dar la diputada de Ponti por nuestro bloque, tiene un problema, porque el trámite que se dio en el Senado, luego aparece un DNU, luego, como tenían, bien se dijo acá, no tenían números en la bicameral para aprobarlo, y lo que faltó decir es que ya hubo fallos de la justicia diciendo que era inconstitucional porque no había ni mora legislativa y tampoco eso era una causa habilitante para ese uso licencioso que hacen de los DNU. La Justicia Federal de Entre Ríos falló diciendo que era inconstitucional. Entonces ahí retomamos el trámite parlamentario. Después se habla de consenso cuando se están usando estas prácticas que nos roban facultades a nosotros. Y en este carnaval de DNU, bien se ha dicho acá, se han sacado facultades del Congreso, pero también se han sacado facultades de la Corte Suprema, porque el DNU por el cual se sacan facultades para que el tema de las escuchas, que dejó de ser patrimonio de la ex-CIDE y estaba en cabeza de la Procuración, se transfiere a la Corte Suprema. Y en lugar de que sea la Corte Suprema que resuelva quién va a seguir controlando, ahora vuelve a sacar un DNU el presidente para que sigan los mismos, prorrogando el mandato de los mismos que están a cargo de las escuchas, que todos sabemos que se están haciendo escuchas que violan la legalidad de los procedimientos democráticos, se las dan a conocer y no solo se está escuchando a la dirigencia política. Esta mañana antes de venir acá escuchaba que trabajadores de un hospital denunciaban que el director de seguridad de su propio hospital estaba realizando escuchas. Hay que terminar con esto. No hay Estado democrático si todos estamos escuchados, todos estamos sometidos a esta especie de gran hermano. Tienen que devolverse esas facultades a la Corte Suprema. Se han hecho por DNU también transferencias de facultades sin que se consulte al Congreso, sin que se dé participación a la Cámara de Senadores, que es la representación, la única representación del concierto de las provincias, la transferencia de la policía, la transferencia de la justicia. Están rompiendo los pactos fundantes de esta nación, haciendo transferencias sin que las provincias podamos opinar si estamos de acuerdo. Porque en aquel momento, cuando se crea la capital federal y no se les da la policía y no se les da la justicia, es para que justamente no se haga persecución sobre la dirigencia política que no sea afín a los intereses de ese unitariado porteño que hoy nos vuelve a gobernar como antes fueron Mitre y Rivadavia. Se sacaron DNU de todo tipo. Yo le voy a plantear y le voy a proponer que haga 2 DNU antes del 1 de marzo. El DNU que declare la nulidad del chorreo argentino, porque hay conflicto de intereses. Así como antes se le regaló a Papi Macri la autoamnistía para el blanqueo, violando lo que este Congreso había acordado explícitamente, ahora vamos a darle un decreto, un mega negociado mafioso, dijo un diputado, y es así. Todo lo que hace Aguad tiene esas características, es parte de ese tipo de entelequias. Es un delincuente de guante blanco que hoy puede ser ministro porque la Corte Suprema sacó un fallo a su medida, porque las causas no le podían prescribir. Él fue condenado por el robo de los 60 millones de dólares que nos hizo en Corrientes, donde también decía que era un negocio fabuloso para los correntinos, que el interés, etcétera. Lo real y cierto es que nos tapó de Secacor, tenemos que pagar 60 millones de deuda, que al día de hoy la pagamos, y él se llevó los 60 millones de dólares físicos. Eso tuvo un procesamiento y condena del Superior Tribunal de la provincia, manejado por el gobernador radical, donde no hay un miembro que pueda ser sindicado de kirchnerista. Lo procesaron y luego después quiso fructuar, ni siquiera una prescripción, fue un archívese,
un fallo que decía que pasó mucho tiempo y entonces nadie iba a investigar. Ese mismo ministro es el que está haciendo este chanchullo del chorreo argentino. O el presidente lo echa a Aguad y pasa las cuestiones y saca un decreto declarando la nulidad por el conflicto de interés, o vamos a tener que hacer, cuando recuperemos el funcionamiento, el pedido de juicio político contra este ministro mafioso que tenemos y también crear la comisión bicameral para este capítulo de nuevo lavagato que tenemos acá en la Argentina. Espero que podamos pasar la cuestión de privilegio, que la tratemos y que el presidente antes del 1 de marzo ponga un límite, porque el 80% de los argentinos cree que este es un acto de corrupción. Cuando el presidente quiso justificar la detención de Milagro Sala, dijo: la mayoría de los argentinos creen que cometió delitos. Acá también, el 80% de los argentinos creen que este es un acto de corrupción. Nosotros no vamos a aceptar que se violen las garantías personales ni constitucionales del presidente ni de Aguad, pero sí vamos a poner en funcionamiento los mecanismos institucionales. O se da marcha atrás o vamos por el juicio político y la bicameral para investigar todos estos actos de corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.